Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. Estamos aquí una vez más, un día más, un domingo más, digamos, para aprender de la palabra del Señor, para meditar sobre su palabra. Y les agradezco infinitamente a ustedes porque están nuevamente juntamente aquí conmigo para aprender un momento de la palabra del Señor. Y les agradezco por su atención, por su participación. Y antes de comenzar la clase, como siempre lo hacemos, me gustaría invitarles a ustedes a elevar una oración juntamente conmigo. No importa si estés en su casa, trabajando, manejando, no importa donde ustedes estén, pero quiero que se unan juntamente conmigo en palabras de oración, pidiéndole primeramente al Espíritu Santo su guianza para poder dirigir esa clase, poder entender qué es lo que verdaderamente Él quiere que nosotros aprendamos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad donde nos permites una vez más acercarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esta clase, a desarrollar este tema, que sea de bendición para los oyentes, tanto como ha sido para mi vida, Señor. Bendícenos, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a escudriñar tu palabra, a atesorar tu palabra y poder aprender, Señor, cada día más de ti. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como les digo, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar ya a lo que es la clase de este día. Como les dije la semana pasada, hemos entrado a la primera unidad de este nuevo material, que es la historia del Antiguo Testamento. La semana pasada tocamos un poquito sobre por qué era importante saber de todo esto, del plan de redención para nuestras vidas y cómo Dios ha guardado ese plan durante todo este tiempo. Ahora, el tema de hoy es el nacimiento de una nación. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Y como les digo, hermanos, siempre mantengan su Biblia abierta para que me acompañen. Y lo voy a leer ya en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ese es nuestro versículo clave de este día, y nuestra verdad central dice de la siguiente manera: Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel. Yo sé que al principio, cuando nosotros estamos estudiando esto, nos ponemos a pensar y a preguntar, pero ¿por qué es importante conocer un poquito sobre Israel, sobre la historia en el Antiguo Testamento, que tienen que ver? Pero a medida de que vamos desarrollando esta clase, vamos a aprender de ellos. Vamos a aprender, la manera que yo lo pongo es que debemos de aprender de los errores que ellos cometieron para nosotros no cometer esos mismos errores. Vamos a ver en qué manera el pueblo de Israel falló y cómo Dios trató con ellos, para que nosotros aprendamos de esas experiencias que el pueblo de Israel tuvo. Ahora, debemos de recordar que Dios eligió a una familia y a un pueblo a través del cual su Hijo Jesucristo vendría para reconciliar a la humanidad con el Padre. En esta clase hoy veremos cómo Dios liberó a su pueblo al hacer un nuevo pacto con ellos y al convertirlos en una nación que usaría a pesar de su rebelión. Como les digo, si nosotros estudiamos detenidamente la historia de Israel, del pueblo de Israel, vemos que fue una nación escogida por Dios, un pueblo escogido por Dios para poder redimir a la humanidad, pero vemos que muchas veces ellos le fallaron al Señor. Y lo que más me impacta es ponerme a pensar de cuántas cosas grandes el pueblo de Israel vio y cosas maravillosas, cosas grandes que Dios hizo con ellos. Pero aún así el pueblo de Israel le falló a Dios. Es algo sorprendente, pero vamos a entrar a lo que es la clase de este día. Y vamos a comenzar tocando un poquito sobre Moisés. Ya la semana pasada creo que toqué algo breve sobre Moisés, que nosotros conocemos como el libertador de Israel, que más la vida de Moisés se divide en 3 partes. Cada parte es de 40 años. 40 años vivió él en el palacio del rey, del faraón. Los otros 40 años él estuvo en el desierto con su suegro. Y los otros 40 años él los vivió
en el desierto con el pueblo de Israel, un total de 120 años. Ahora, Dios había escogido a Moisés para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo el plan de redención, y había escogido también al pueblo de Israel. Pero como nosotros sabemos, el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud en Egipto. Entonces Dios necesitaba a alguien que libertara al pueblo de Israel, por lo cual Él puso su mirada en Moisés. ¿Para qué? Para que desarrollara el plan de libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto y fuera sacado y poder servirle a Dios con libertad. Ahora, a pesar de que el enemigo trató de estorbar este plan, porque sabemos que el faraón, al ver que se había reproducido y los israelitas, el pueblo judío, había crecido demasiado, él mandó a matar a muchos niños. Y ahí iba Moisés. Pero vemos que Dios preservó la vida de Moisés al poner en el corazón de su madre, de ponerlo en una canasta en el río Nilo, el cual llegó a los brazos de la hija del faraón. Entonces, Dios preservó la vida de Moisés para cumplir su propósito. Y algo muy importante, un pequeño detalle que yo encontré en Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Cuando yo leí ese versículo me detuve y dije, un momento, Moisés se encontraba pastoreando esas ovejas y las había llevado por el desierto antes de recibir el llamado. Y me puse a ver el acto de que Moisés estaba llevando a estas ovejas, estaba pastoreándolas en el desierto, fue como un presagio del plan de Dios para su vida. En otras palabras, era como un adelanto de lo que verdaderamente Moisés iba a hacer. Vemos que Moisés estaba apacentando las ovejas en el desierto. Asimismo, ese era el plan de Dios, pero no era solamente para las ovejas, sino que las ovejas se iban a convertir en el pueblo de Israel, el cual Moisés iba al final, a los pocos años, Moisés iba a ser el que llevara al pueblo de Israel por el desierto. Es un detalle muy importante que yo encontré y quise compartirlo con ustedes. Ahora, ya todos conocemos las grandes maravillas que Dios hizo. Sabemos de las 10 plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto para poder libertar al pueblo de Israel. Hemos escuchado el gran milagro de la abertura del Mar Rojo. Sabemos eso es algo maravilloso. Durante la historia del pueblo de Israel vemos que a ellos nunca les hizo falta pan, ni comida, ni carne. En la peña de Horeb, cuando ellos necesitaban agua, Moisés golpeó la piedra y salieron correntadas de agua. Cuando ellos tenían sed, también las aguas amargas las convirtieron en aguas bebibles. Cuando ellos querían carne, Dios mandó carne, mandó las aves del cielo para proveerles carne. Cuando ellos querían pan, Dios les mandó maná del cielo. Entonces, durante la historia del pueblo de Israel vemos cosas maravillosas que Dios hace con el pueblo de Israel. Pero a lo que yo quiero llegar con este punto es que Dios hizo cosas grandes, milagros grandes, sobrenaturales para sacar de Egipto al pueblo de Israel. Les demostró y les protegió, pero a la misma vez Dios exigía de ellos obediencia. Entonces Dios le prometió algo al pueblo de Israel, donde les había dicho a Abraham, que con él comenzó todo, que les iba a dar, digamos, una tierra. Nosotros lo conocemos como la tierra prometida. Y entonces todos ellos creían en esta promesa. Pero a la historia del pueblo de Israel también vemos que Dios había exigido obediencia de ellos. Él exigía que cierto respeto y cierta obediencia. Y a lo que vamos llegando es que la obediencia de ellos no duró mucho tiempo. Como les digo, Dios había hecho cosas maravillosas y les acabo de dar unos ejemplos de algunas cosas que Dios había hecho para demostrarles su amor
al pueblo de Israel, para demostrarles, en otras palabras, decirle: yo voy con ustedes, yo sustento sus necesidades, yo escucho lo que ustedes me están pidiendo, yo estoy aquí para ustedes. Pero a la misma vez, como les digo, Dios quería obediencia de parte de ellos. Lamentablemente la obediencia de ellos no duró mucho tiempo, no duraba mucho tiempo, sino que ellos desobedecían a Dios constantemente, se doblaban ante otros ídolos, etcétera, etcétera. Pero quiero que usted me acompañe y vamos a leer en Éxodo capítulo 19, su verso 8, para que más o menos entendamos lo que está pasando aquí. Éxodo capítulo 19, su verso 8, dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, aquí lo que está pasando es que Dios había hablado a Moisés y le dio a Moisés, digamos, los mandamientos y las instrucciones, cosas de las cuales el pueblo de Israel debía de obedecer para dirigir a su pueblo en obediencia. Entonces Dios había hablado a Moisés y le había dado instrucciones para cómo dirigir a su pueblo en obediencia. Pero vemos en el versículo 8 del capítulo 19 que unánimamente el pueblo de Israel se había unido y había dicho estas palabras, los cuales fueron: todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo vamos a hacer. Y parecían unas palabras convencedoras, unas palabras que de verdad parecían que las iban a cumplir. Porque ellos habían dicho: todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo vamos a hacer. En otras, se estaban comprometiendo con Dios, diciéndole: todo lo que tú has dicho lo vamos a obedecer, te lo prometemos. Y había sido algo unánime. Hasta Moisés le dijo: Dios, escucha lo que Dios está diciendo, te van a cumplir. Pero al recorrer la historia después de este versículo, vamos a ver cómo se despliega esto y cómo cambia, cómo el pueblo verdaderamente no estuvo dispuesto a mantener su fidelidad al pacto por los largos periodos de tiempo. Significa que sí, ellos habían prometido unánimemente que le iban a ser fiel a Dios, que le iban a obedecer, pero a largo plazo vemos que en verdad esto no fue cierto, sino que ellos habían hecho una promesa con Dios que le iban a ser fiel, pero ellos fallaron en muchas ocasiones lo que ellos habían prometido a Dios. Durante la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios cumplía y les demostraba su amor hacia ellos. Dios siempre cumplía su promesa, pero el pueblo constantemente le fallaba a Dios y había entrado en un ciclo vicioso. Ahora, ¿por qué es que estamos tocando esto? Para poder entender cómo es que esto, la historia del pueblo de Israel, cómo aplica a nosotros. Es que muchas veces esto no pasa a nosotros. Dios nos ha prometido algo, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos bendice, siempre escucha nuestras oraciones, porque yo lo creo. Si tenemos una necesidad, corremos a Dios y Él nos contesta. Si nosotros le fallamos al Señor, Él está dispuesto a perdonar. Pero lo que estoy llegando es que también nosotros fallamos constantemente a Dios y a veces no cumplimos con nuestras promesas. Exigimos de Dios tanto, decimos: Señor, tú tienes que cumplir con lo que me has dicho, Señor, tú tienes que bendecirme, Señor, tú tienes que esto y esto, todo lo exigimos de Dios. Pero cuando Dios exige algo de nosotros, ahí como que nos retractamos y decimos: bueno, no sé si lo voy a poder hacer, y ahí como que no nos gusta mucho. El pueblo de Israel había entrado en un ciclo vicioso. Yo sé que muchos hermanos me han escuchado decir esto. Y el ciclo vicioso, como yo le digo, es como un ciclo que no terminaba. Primero Israel le fallaba a Dios. Después Dios les decía: dejen de hacer eso o si no los voy a castigar. Entonces, al escuchar esto, Israel pedía perdón y se arrepentía, entre comillas. Cuando el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba y decía: ok, los perdono y ya no les voy a hacerlo, ya no los voy a castigar. Al ver Israel que Dios lo perdonaba, volvía otra vez a fallarle a Dios. Y así se repetía la historia.
Israel fallaba, Dios decía los voy a castigar, Israel se arrepentía y Dios los perdonaba. Y así era el ciclo que ellos iban siguiendo. Y muchas veces ese mismo ciclo entra en nuestra vida. Tomamos la gracia, el periodo de la gracia en el cual nosotros vivimos, la tomamos en vano y la tomamos como que si de verdad no valiera la pena. Le fallamos a Dios, le fallamos constantemente y dice que nos arrepentimos, no lloramos, pero después volvemos a caer en lo mismo. Entonces el pueblo de Israel estaba así, en esta manera. Entonces Dios había visto y decía, pero yo soy tan fiel con ustedes, pero ustedes no son fiel conmigo. Ellos no habían cumplido con su parte. Dios había cumplido constantemente, los bendecía, los perdonaba, etc. Dios siempre cumplió con su parte, pero los que no cumplieron fue el pueblo de Israel y nosotros. Si nos ponemos a pensar cuántas veces nosotros le hemos prometido algo al Señor y no se lo hemos cumplido, cuántas veces nosotros le hemos sido infieles al Señor, a pesar de que nosotros hemos prometido serle fiel. No estoy diciendo que debemos de ser perfectos porque es imposible, pero vamos luchando cada día por servirle al Señor mejor. Pero tampoco podemos nosotros permitir que nuestra vida caiga en este ciclo vicioso donde nosotros jugamos con el Evangelio. Entonces yo creo que para mí esa es una gran lección de ver cómo el pueblo de Israel le fallaba constantemente a Dios, pero aún en medio de todo eso Dios tenía misericordia. Y por eso debemos de agradecerle al Señor por su gran misericordia, infinita misericordia. Porque aún así Él tiene misericordia de nosotros, pero debemos de recordar algo. Y esto sí quiero enfatizarlo. Que Dios puede tener tanta misericordia de nosotros, pero puede llegar un día que Él se va a cansar. Y va a llegar el día que Él se va a cansar. Porque si alguien a usted lo ofende, le hace daño constantemente y usted le tiene paciencia a esa persona y lo sigue perdonando, pero va a llegar un punto donde usted dice, ya no más, me pides perdón, pero de verdad no me lo estás pidiendo. Así mismo puede llegar a nuestra vida si nosotros no rompemos este ciclo vicioso del cual Israel había caído. Entonces nuestra relación con Dios debe basarse en el amor. En el amor hacia Dios y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Esperamos que Dios nos ame, que Dios nos perdone, que Dios tenga misericordia, pero ¿qué es lo que yo también le estoy dando a Dios? ¿Será que yo también le estoy demostrando mi amor? ¿Será que también yo le estoy demostrando mi sinceridad, mi fidelidad, mi obediencia, que es lo más importante? Él nos ha amado con un amor tan eterno que Él dio a su único Hijo como sacrificio perfecto por nuestras rebeliones. Entonces Él entregó a su único Hijo y ahí fue la prueba más grande de amor. Pero nosotros debemos de apreciar lo que Él hizo por nosotros. La única respuesta apropiada al acto que Él hizo es que nosotros le obedezcamos. Nosotros debemos de agradecerle a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y si Él nos ha amado, nosotros debemos de amarle a Él como Él se lo merece. Y quiero leer también de Deuteronomio capítulo 7 del versículo 8 en adelante. Y dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Si vemos, Él dice que Él ama a aquellos que guardan su pacto. Significa que aquellos que vamos luchando cada día por servirle a Dios, por amarle a Dios, aunque venga lucha, aunque venga prueba, pero nosotros vamos luchando cada día. Dios había cumplido su promesa con el pueblo de Israel, pero Israel no le cumplió al obedecerle y amarle. Como hijos de Dios hemos sido llamados no solamente a servirle al Señor o a ir a una iglesia, no, sino que como hijos de Dios hemos sido llamados a tener una comunión íntima con Dios. Esto no es de que Dios tiene una comunión pero con mi hermano, con mi hermana, no. Esto ya es una comunión íntima que nosotros tenemos con Dios.
Y para recapitular todo lo que en esta clase nos quiere dar a entender, quiero concluir recapitulándolo todo. Hemos visto cómo Moisés fue llamado y fue ligado con un pacto de Dios, un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y a veces nosotros podemos sentir como que Dios nos ha invitado a participar en su obra, tiene un llamado para nosotros y a veces nosotros no nos sentimos aptos para ello. Moisés puso pretextos, Moisés dijo no puedo. Nosotros conocemos las excusas que Moisés puso, pero debemos de recordar que si Dios nos ha llamado, Él nos va a capacitar para toda obra de la cual Él nos ha puesto. Entonces Dios nos dará todas las herramientas necesarias para nosotros poder cumplir con el propósito, para poder desarrollar el trabajo que Dios ha puesto en nuestra vida. También hay momentos tal vez donde nosotros podemos sentir que estamos cumpliendo con una rutina, y a veces creo que esto también es lo que esta clase nos quiere enseñar. El pueblo de Israel había caído en una rutina donde ellos sabían que si le fallaban a Dios, ellos lo único que tenían que hacer era llevar un sacrificio, sacrificar conforme a sus bienes, y ahí era todo, y Dios lo perdonaba. Entonces se había convertido en una rutina. Ellos le fallaban a Dios, pero ya sabían qué era lo que tenían que hacer para ser perdonados. Y a veces así pasa también en nosotros, y por eso es muy importante aprender estas cosas, porque puede que llegue a pasar a nuestra vida y nosotros mismos también caigamos en una rutina. Entonces, nuestra vida con Cristo, nuestra relación con Cristo no debe de ser una rutina. No debe de ser de que le fallo a Dios, o ya le fallé, pero yo sé que tengo que orar y ya Dios me perdonó. No. Si nosotros le fallamos a Dios, sabemos que podemos acercarnos a Dios y le podemos pedir perdón, es cierto. Pero también Dios nos dice, ok, está bien, te voy a perdonar, pero tienes que apartarte de lo que tú estás haciendo. Este es el problema, que a veces nosotros le fallamos a Dios, cometemos un error y decimos, ok, le voy a pedir perdón a Dios y yo sé que Dios me va a perdonar, está bien, pero después no nos apartamos del pecado, no nos apartamos de aquello del cual nosotros le estamos pidiendo perdón a Dios. Entonces se vuelve en una rutina. Seguimos nuestra vida y sabemos, le voy a pedir perdón a Dios y ya estuvo. No, esa es una rutina, sino que nosotros tenemos que mantener una comunión activa con Dios. Él quiere que nosotros le sirvamos, pero porque le amamos. Que no le sirvamos por obligación, que no le sirvamos por lo que Él nos ha dado, que no le sirvamos porque tenemos miedo. No, si nosotros le vamos a servir a Dios, si nosotros vamos a entregar nuestra vida a Dios, es porque nosotros le amamos. A veces le amamos por lo que Él nos da, por los beneficios que recibimos, y eso no es correcto. A veces le amamos porque es lo correcto que hacer, y no es así. A veces nosotros le servimos porque nuestros padres le sirvieron, y no es así. Si nosotros le vamos a servir a Dios, tiene que nacer de lo más profundo del corazón, porque Dios no quiere algo obligado. Él quiere que nosotros le sirvamos porque verdaderamente le amamos, porque de verdad nace de nuestro ser amarle a Dios. Y cuando nace de nosotros, queremos obedecer a Dios, porque si no nace de nosotros, no sentimos nada al fallarle a Dios. Si no nace de nosotros, no sentimos nada ofender a Dios. ¿Por qué? Porque no es algo que yo quiero, sino que es algo que yo pienso que debo de hacer. Entonces Dios nos extiende esta invitación. El pueblo de Israel se sentía como que no sentía tal vez ese dolor o ese quebranto al fallarle a Dios. Pero nosotros hemos sido llamados a servirle a Dios. Él nos extiende esa invitación, pero Él quiere que nosotros la aceptemos porque nosotros le amamos a Él, no porque sentimos obligados o porque sentimos o por los beneficios que Él nos ha dado, no. Si le amamos al Señor, que sea de todo nuestro corazón. Cuando le pedimos nosotros al Espíritu Santo que obre en nuestra vida, Él traerá los cambios necesarios. Durante nuestra etapa, durante nuestras vidas, tenemos diferentes etapas y Dios va transformando nuestra vida conforme Él ve que es necesario. Pero debemos de mantener esta comunión con Dios.
La exhortación que Dios le hace al pueblo de Israel a seguir la ley era de recordar, más era para que ellos recordaran la poderosa liberación de Dios, que Dios les dio a ellos de la esclavitud. Al recordar nosotros las obras de Dios en nuestra vida, es más fácil mantener el enfoque de Dios, de que Dios nos ama y de sus promesas fieles. Mantengamos siempre recordando qué grandes cosas Dios hizo por nosotros, qué es lo que Dios hizo en su vida, qué es lo que Dios hizo en mi vida, por qué yo le amo. Debe de haber un motivo, el por qué yo le amo. Y recordemos tal vez de dónde Dios lo sacó a usted, de dónde Dios, de qué Dios lo libró, de qué Dios hizo, qué cambio Dios hizo en usted. Y diga, yo amo a Dios porque Dios me sacó, porque Dios me amó, porque Dios me salvó, porque Dios hizo esto, porque Dios, ¿por qué? Preguntémonos, ¿por qué? Y esta clase nos invita a recordar las cosas grandes que Dios hizo en nuestras vidas. Vemos que en muchas ocasiones Dios le recordaba al pueblo de Israel lo que Él había hecho, pero el pueblo de Israel se había olvidado. Entonces les invito, hermanos, que no nos olvidemos de las cosas grandes que Dios hizo en nuestra vida, que lo que Él hizo en usted nunca se le olvide, que sea el motivo del por qué usted le ama, qué Dios hizo en usted, qué cambio Dios hizo en usted, de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo libertó, de dónde Dios nos ha librado de la muerte espiritual, de una eternidad perdida. Recordemos cosas grandes que Dios hizo en nosotros, qué milagros Él ha hecho en su vida, qué sanidades Dios ha hecho en su vida, qué obra grande hizo en su vida. Recordemos todo eso. Entonces, con esto quiero concluir. Y a mí me gustan estas clases porque nos hacen recordar y nos dan un motivo. Y para mí nos enseñan a no caer en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel, sino que Dios nos enseña a través de su palabra qué es lo que nosotros deberíamos de hacer y qué es lo que no deberíamos de hacer. Y con esto quiero concluir y quiero decirle que el Señor le bendiga. Gracias por ver esta clase, por participar, por siempre estar al pendiente. Les agradezco. Y bueno, con esto vamos a concluir y nos veremos hasta la próxima.